Hoy abordaremos un tema apasionante a través de la historia de dos platillos de identidad, el aguachile sinaloense y los chiles en nogada poblanos. Trataré de explicar cómo los alimentos encierran en sí todos los elementos de la historia humana, desde los más serios hasta los más frívolos, y cómo la presentación de un platillo, de un alimento, con su aspecto, colores, aromas, texturas y sabores, nos permite adivinar la manera de ser de un pueblo que lo elaboró y lo preservó, a veces durante siglos, desde la receta original. Para hablar del aguachile sinaloense, es preciso primero remitirnos a la definición que el Diccionario de Regionalismos y Sinaloísmos registra sobre esta palabra compuesta. Aguachile, dícese en despectivo ranchero serrano. En otra aceptación, aguachile o aguachili, de agua y chile, es salsa preparada con agua, sal, chile, cebolla y limón. O bien, es un platillo preparado con camarones en esta salsa. Se trata, pues, de camarón en salsa de aguachile, más que aguachile de camarón como coloquialmente se conoce. Pero dejemos la gramática y vayamos a la historia, que es el tema que nos ocupa. Para acercarnos a los orígenes, a las raíces de este suculento platillo, el cual junto con el chilorio es el platillo más conocido de Sinaloa en todo México y en los últimos tiempos ha trascendido hasta el extranjero. Algunos lo llaman el manjar de los amantes de los mariscos crudos. Otros le atribuyen propiedades especiales en los despertares de la resaca. Es pregonero de la sabrosa textura de los camarones del litoral sinaloense, bañados con limón, aderezados con chile chiltepín o chilpitín, o también chile serrano, rodajas de cebolla morada, rebanadas de pepino en media luna, sal, pimienta, todo en cantidades al gusto. Constituye un atractivo sabor para casi todos los gustos. Su maridaje, bebida de compañía, según el gusto del Cuchupetas, renombrado marisquero de Villa Unión, Mazatlán, que tiene fama de cocinar los mejores pescados y mariscos en Sinaloa. El aguachile, dice, de camarón, combina mejor con cerveza bien fría. Y si el camarón es del estero El Caimanero, mejor. También se dice que es una suerte de derivación del ceviche, cuya preparación es a base de camarón curtido en jugo de limón y mezclado con tomate, cebolla y chile finamente picados, más otros ingredientes al gusto del marisquero. Pero no es así. El aguachile es una preparación que se come al momento de que el camarón no se alcanza a curtir en limón. El camarón se presenta montado sobre una cama de trozos de pepino y cubiertos por pedazos de cebolla morada, solo aderezado con salsa aguachile. No se mezcla con los vegetales que juntos forman un compuesto de cebolla, chile y tomate picado que lleva el ceviche. Ahora bien, ¿cómo aproximarnos a su origen? De inicio, habría que ubicarnos en un contexto natural de gran biodiversidad, terrenos lacustres, esteros y lagunas que se juntan en la costa con el mar. Conjunción natural que produce una gran variedad de especies marinas, peces, mariscos y conchas, propias del litoral sinaloense que toca los verdes campos agrícolas en la gran planicie de la geografía de Sinaloa.
Desde épocas inmemoriales, nuestra tierra ha sido pródiga. Nuestra dieta similar a la de otras regiones del México antiguo, en base al maíz, frijol, chile, calabaza, tomate, y que recolectaban de la naturaleza. También eran cazadores y pescadores. Sinaloa, tierra fértil y un mar generoso, además de bello. En las crónicas de los conquistadores españoles se advierte la riqueza alimenticia de nuestros pueblos originarios. Dice, en la provincia de Nuestra Señora de Sinaloa, con C, así la escribían, que hace referencia a la sina, cactácea muy abundante en todo el territorio, que junto con su fruto redondo, en lengua náhuatl, lóbola, la pitaya, dan nombre a nuestro estado. Aquí abunda el maíz, rebosaba el frijol, y era una comarca abundosa de pescado de mar y agua dulce. Los naturales de ella bien dispuestos, en especial las mujeres, que en toda la tierra del mar Océano no se han visto otras más hermosas. Hay mucha tiangués donde se contrata ropa de algodón, pescado, fruta y cosas de comer. Hasta aquí la cita. Podemos imaginar ahora cómo se alimentaban nuestros ancestros. Don Raúl Cervantes Ahumada, distinguido intelectual sinaloense, escribió: la cultura culinaria de un pueblo está naturalmente influenciada por el medio geográfico, que provee los materiales que en su combinación producen los manjares típicos de la región. Por su parte, el filósofo y poeta Jaime Labastida Ochoa escribió: la comida de Sinaloa es fruto de la imaginación y el aislamiento. La carne seca de venado o la de res era una necesidad inaplazable para poder conservar a lo largo de semanas una fuente de vida. Así también el aguachile que acompaña el tasajo. Cierro la cita. He aquí un buen indicio de que el aguachile, agua mezclada con chile chiltepín o chilpitín machacado, servía para ablandar la carne seca que se comía en el monte o durante la época de escasez. El cronista yoreme Lucio Ruiz Bernal, en su libro El señorío mayo de la nación tehueca, hace referencia a esta sabrosa salsa. Dice: comal capomeño de barro para la táscari, tortilla en lengua mayo, aderezado con sublime chilpitín, preparados tiernos o verdes, marinados en vinagre, un punto de sal, pimienta. Aquí Lucio Ruiz incorpora la tortilla que viene a complementar este ancestral platillo. Carne seca de res, venado, berrendo, cinegético o ganado, aderezada en agua chile y sopeado con tortilla. Este parece ser el principal platillo de la dieta de los pueblos seminómadas que habitaron Sinaloa en la época prehispánica y que tenían conocimiento sobre cómo secar la carne oreada al sol, luego le añadían sal para su conservación. Concluyo mi razonamiento citando a Federico Ortiz Quesada, cita tomada del libro de cocina de Sinaloa de Marta Chapa. Dice: una vez una chire allá en Huachimoto decidió agregar un camarón a la masa cruda con la que se creaba el dorado círculo.
nuestro hombre conocía de pescados y en las tinieblas de su mente, cuando dormía, concibió lo que con los años sería el tamal barbón. Imaginemos que si este soñador indígena Chire, en vez de dejar caer el camarón en la masa lista para la tascari, lo hubiera dejado remojado en agua con chile, el resultado hubiera sido aguachile de camarón. Con estos razonamientos, podemos acercarnos cada vez más a los orígenes de este exquisito platillo que confiere identidad a los sinaloenses, particularmente a los culiacanenses, dejando claro que la salsa de aguachile sirvió en la antigüedad para ablandar carne seca y comerse con tortilla. Era la comida de la gente del monte y alimento en época de escasez. Cuentan los pescadores del campo pesquero La Reforma, en el municipio costero de Angostura, que a esa región llegaron a principios del siglo pasado grandes grupos de migrantes chinos que les enseñaron a los lugareños a comer el pescado y los crustáceos crudos. Y en esa amalgama de conocimientos y de ingredientes propia de todo proceso de mestizaje, los reformeños aportaron la salsa aguachile, que ya conocían, para aderezar el producto marino, haciéndolo más apetecible. Finalmente, quiero comentarles que es tal la fuerza o el peso que tienen los pescados y mariscos en la dieta de los sinaloenses, que han logrado cambiar ciertos hábitos alimenticios o modos de comer, según lo afirma el prestigiado cuentista de Escuinapa, Damaso Murúa, autor del mágico libro de cuentos El Huilo Mentiras, quien además de promover con su literatura el realismo mágico sinaloense, es adicto a comer mariscos. En el libro titulado Toma mi pan, del escritor sinaloense Juan Esmerio, cita a Murúa con esta narrativa. Los deliciosos platillos de mariscos sinaloenses han hasta cambiado las reglas de comer 3 veces al día por una cuarta, descomunal y sabrosa, de platillos a base de callos de hacha, aguachile y ceviche de camarón, ostiones en su concha, almejas y manitas de cangrejo. No obstante que estos hábitos pantagüélicos y festivos han sido vulnerados en los últimos tiempos por algunas costumbres extranjerizantes. Esto es el aguachile de Sinaloa, un platillo, además de delicioso, dicen afrodisíaco y de enormes propiedades nutricionales. Hay que añadirle que se trata de un platillo muy sencillo, preparado con muy pocos componentes, muy cercanos a lo natural. Es dueño de frescura, que evoca el olor a sal de los vientos marinos. Resurge del verde de nuestros montes, donde nace el picoso chile chiltepín, y se da el limón, de extraordinaria acidez que acentúa el gusto. Así es nuestra cocina tradicional, sencilla, directa al paladar. Es producto de la imaginación y la creatividad de nuestros marisqueros, lo cual contrasta con la complejidad de las cocinas del altiplano mexicano, como la poblana, y para muestra solo basta contar la historia de la emblemática preparación los chiles en nogada, platillo envuelto en historias, mitos y leyendas que a continuación vamos a contarles.
Imaginen ustedes que estamos en el mes de septiembre, el mes de la patria. Inspira a historiadores y cronistas a volver la vista hacia nuestro pasado histórico. El mes de la patria también inspira a los cocineros, a los chefs y a todos los actores de la cadena de valor de la gastronomía, del campo a la mesa. Los motiva a preparar uno de los platillos más emblemáticos del pueblo de México, los chiles en nogada. Platillo de temporada, digamos temporada de historia nacional, no tanto de épocas del año cuando la naturaleza nos ofrece productos que por tradición o costumbre se utilizan para preparar alimentos que suelen llamarse de temporada. Hemos dicho que la cocina tradicional de los pueblos está influenciada por el medio ambiente que nos rodea y por su cultura, es decir, todo el legado de conocimientos, tradiciones, costumbres, rituales y creencias relacionadas con la comida provenientes de tiempos ancestrales. Durante las fiestas patrias, la tendencia gastronómica nos invita a volver a los sabores tradicionales más profundos, a las recetas que atesoran antiguos aromas, gustos no olvidados e historias por contar. Así nos reencontramos con los chiles en nogada. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Veamos. Con excepción de los poblanos que tienen en su ADN la cocina barroca, compleja, a base de chiles e ingredientes provenientes de todo el mundo con los que preparan sus famosos moles, la mayoría de los mexicanos y los sinaloenses no somos excepción. Nos apegamos a que el platillo chiles en nogada representa los colores de la bandera nacional. El chile, color verde, la salsa o nogada, el blanco y el rojo, la granada. El color verde se resalta con hojas de perejil que se esparcen sobre la nogada que cubre al chile. Sin embargo, para comensales más sensibles y conocedores de la historia, los chiles en nogada son la más completa síntesis del carácter mestizo del pueblo de México, expresado a través de su cocina tradicional. Mestizaje culinario forjado durante la colonia, que se explica por cumplir con el cometido de deleitar el paladar de personas de toda clase social, platillo incluyente, además de ser bello a la vista y reunir al prepararlo ingredientes de todo el mundo. La presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, la doctora Gloria López Morales, afirma que en un bocado de chiles en nogada nos comemos al mundo. Nos describe al platillo de esta singular manera. Todos los ingredientes se presentan acurrucados en un regazo sabrosamente verde y picante que nace en nuestro suelo, cubierto con una salsa color blanquecino de nueces de Castilla, constelados de puntos rojos y hojitas verdes que lo hacen enormemente evocador de episodios históricos y de aliento poético. Cierro esa cita. ¿Y cuáles son esos episodios históricos? Entramos al terreno de la leyenda o el mito, pues difícil es llegar, cuando menos acercarnos, hasta el lugar y momento exacto de la inspiración, sea de una cocinera o cocinero que logró crear esta delicia gastronómica. O dicho en términos antropológicos, cuando se dio el proceso de apropiación social que resultó en un signo de identidad cultural. El pacto para terminar la guerra de independencia entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en el pueblo de Iguala en el año 1821
y la confección de la bandera trigarante, símbolo primero de la independencia nacional. El ejército trigarante, procedente de Veracruz, en su ruta hacia la Ciudad de México, llegó a Puebla. Y ahí, dice la leyenda, se le ofreció un banquete a Agustín de Iturbide, por motivo de su onomástico y también por lo que significaba el fin de la guerra. Las monjas del convento de Santa Mónica fueron las encargadas de preparar los alimentos y con su experiencia prepararon un platillo cuyos componentes y emplatado figurara la bandera trigarante. Según la leyenda, así se crearon los chiles en nogada. Figurativamente, un símbolo de nuestra naciente identidad como mexicanos. Pero, ¿cuál es la receta y la manera más original de prepararlos? Subrayo más original, pues en el medio gastronómico hay muchas versiones del platillo. Llaman mucho la atención las preparaciones de la llamada cocina fusión o cocina de autor. Cuando se hace en base a la tradición, se considera tendencia innovadora y buena práctica culinaria. No se vale descomponer el platillo, pues lo que se logra no son fusiones, sino confusiones que engañan a los comensales y desvalorizan nuestro patrimonio culinario. El chile poblano es carnoso. Al tatemarse, ofrece una textura que resulta muy agradable. El relleno es a base de carne de res y de puerco, bien picada, no molida. Se sofríe mezclada con trozos pequeños de frutas frescas, la manzana panochera, la pera lechera y durazno criollo, frutas secas como el acitrón o biznaga, que hoy en día se sustituye por estar protegida esa cactácea, almendras, piñones y pasas. La nogada es a base de nuez de Castilla fresca, mezclada con queso y se le añade un poco de jerez. Al emplatar, se pone el chile ya relleno, se cubre con la salsa blanquecina o nogada y se esparce la granada, además de hojas de perejil. ¡Qué sensibilidad de las monjas agustinas del convento de Santa Mónica! En Puebla, los chiles en nogada se preparan rebozados. No se conciben de otra manera, pues tiene para ellos el simbolismo de que lleva una capa protectora de las delicias que contiene, que nos remite a compararlo con los rebozos, tejidos famosos de este estado de la República. Para sustentar mejor esta crónica, acudí al delegado del conservatorio en Puebla, quien me dio información significativa. Intento de acercarnos al origen de este platillo. Dice, el antropólogo Eduardo Merlo me afirmó que él encontró una receta del siglo XVIII en unos archivos de Puebla que posteriormente se perdieron. Sin embargo, él no fue el único que la vio, lo cual hace más creíble que así sea. Esta receta, al parecer, se trataba de un postre por sus características. Por ello, él afirma que la receta actual en realidad fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos, razón que sostiene sus sabores que oscilan entre lo salado y lo dulce. Sobre lo de las monjas
que realizaron la fiesta en honor a Agustín de Iturbide, sabemos que es un cuento de Artemio del Valle Arizpe, quien era afecto a inventar historias como estas. La receta en realidad se volvió famosa a mediados del siglo pasado, cuando el cineasta ruso Sergei Eisenstein realizó la película Que Viva México. Algunas de sus tomas las realizó en Puebla y ahí conoció el chile en nogada. Finalmente, y a manera de conclusión, en tiempos de exaltación de la mexicanidad en el mes de septiembre, la comida sabe mejor si te dejas envolver por la historia. Lo mismo ocurre en tiempos de zafra camaronera, actividad que pone en movimiento a toda la comunidad de pescadores de bahía y alta mar durante una breve temporada. Es fuente de riqueza y sustento de cientos de familias. Las características de ambos platillos, el aguachile de camarón, de extraordinaria sencillez, y los chiles en nogada, cocina barroca por excelencia, revelan que son fruto de la forma de ser del pueblo que los posee y los consideran un valioso legado de sus antepasados. Es patrimonio vivo que confiere identidad, sentido de pertenecer a una ciudad o un estado de la República.